Buenas tardes nuevamente, chicos. Voy a iniciar la grabación de la clase. Gracias, maestra. Buenas tardes. ¿Cómo están de frío? Mucho. Bien. ¿Usted, maestra? Por aquí, por donde estoy, sí hace bastante frío ahorita. Sí, De hecho, igual estaba medio chispeando aquí por donde yo vivo. Sí, por aquí está lloviznando también, entonces como que eso hace que haga más frío. Sí, tápese bien, maestra, no se vaya a enfermar. Sí, ¿verdad? Gracias. ¿Qué vimos la clase pasada, chicos? Expusimos sobre curación de herida de perro. Ajá. Bueno, vimos la práctica de perro y sobre una operación de apéndice. Muy bien. ¿Terminaron todos los equipos? No. Algunos. No. Nosotros. A ver, levanten la mano quienes faltan de exponer. Chicos. A ver, Mariana. Iniciamos con usted. Sí. ¿Sí la pueden ver? Sí. Gracias. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el escenario 1, que dice, Sí. paciente de 55 años de edad, hombre, el cual acude por haber sufrido una herida en la pierna izquierda por mordedura de perro. Hace aproximadamente 20 minutos. A la exploración física se observan dos heridas puntiformes de aproximadamente 0,0 centímetros de diámetro. Y pues nosotros encontramos que las mordeduras son una herida con gran riesgo de infección porque suelen ser afrontuosas y con numerosos espacios muertos. Por eso en el manejo de las mordeduras, independientemente de la etiología que se deba, existe una norma general, existen normas generales para la atención y en estos están lo que es el lavado de manos, la explicación del procedimiento al paciente, la colocación de los guantes, limpieza de la herida con agua y jabón y sueros salinos, antisépticos tópicos, desbridamiento de los bordes de la herida sin suturar en caso de la herida de más de 8 horas de evolución, prevención de posibles infecciones y pues tenemos que clasificar la herida de acuerdo a su extensión. Ajá. Y tenemos que también descartar alguna sospecha de que haya tenido que ver, se haya fracturado o la herida sea más profunda y no haya lesionado lo que es los artículos, una articulación. Ajá. También tenemos que llevar a cabo la profilaxis antitetánica y analgésicos, esto para disminuir el dolor. Bueno, aquí estamos hablando prácticamente cómo se llevaría a cabo la técnica. Ajá. En el escenario 2, paciente de 42 años de edad, mujer,
Pososperada apendicectomía hace 3 semanas. Se presenta en el servicio con datos de infección de la herida quirúrgica. Presenta lo que es dolor, rubor, calor e inflamación local. Desistencia de la herida, presenta secreción purulenta y olor fétido. Aquí ya estamos hablando que la paciente se encuentra con una infección, con una herida infectada. Sí. Para valoración de la herida, tenemos que tener en cuenta primero los aspectos. Esto se dará a través de la examinación, donde podríamos notar el color, el área circulante y los bordes de la herida. También podríamos realizar lo que es un exudado para poder observar el color, la consistencia, olor y grado de humedad del apósito. También observaremos la inflamación con los guantes estéricos colocados, palpar los bordes de la herida para valorar si existe tensión o tensión en la parte de los tejidos. Los signos de infección de una herida son muy evidentes. Por lo general pueden verse los cambios ligeros, como es lo que ya como comentaba en el caso clínico, el color, molestia al tacto, la infección, en qué grado o en qué clasificación la podríamos dar, la aparición de secreciones, que sería si es purulenta, en este caso sí, porque ya presenta una infección. Las heridas infectadas suelen tener una temperatura superior de los 35 y 39 grados. La inflamación en los bordes de la herida, hinchazón y enrojecimiento. También dolor en la zona de la herida durante la curación o la movilización de la zona. Sensación punzante y aparición de secreción, por lo general es un líquido color amarillento o purulento. Ujú. ¿Sí me oye, Miss? Sí. Bueno, aquí voy a mencionar el procedimiento. Como primer paso sería verificar la orden escrita en el expediente e identificar al paciente. Segundo es explicar al paciente el procedimiento que se le va a practicar. Colocar al paciente en una posición cómoda en el cual quede expuesta la herida, además de asegurar su privacidad. Recorrer las cortinas o cerrar la puerta del cuarto. Proteger la ropa de cama, colocar un plástico y toalla limpio sobre la superficie de la cama a nivel donde se va a efectuar la curación. Colocar la bolsa para desechos en forma accesible, a cierta distancia del campo estéril, de manera que no dificulte el desarrollo de la técnica. Realizar el lavado de manos en forma exhaustiva, emplear un antiséptico que asegure la desinfección de amplio espectro antimicrobiano con acción rápida y prolongada. Colocarse el cubrebocas. Calcular el material y seleccionarlo, tipo, cantidad y medidas de apósitos. Asimismo, cortar las tiras de cinta adhesiva que se va a requerir durante la curación realizada. Colocar un campo estéril, disponer del equipo y material estéril que se va a utilizar en la curación de heridas. Colocarse los guantes desechables no estériles. Despejar el apósito con una gasa humedecida con antiséptico o solución para irrigación para facilitar su desprendimiento. Traccionar con suavidad. Retirar el o los apósitos de la herida con cuidado de no desconectar el drenaje y depositarlos en la bolsa para desecho, según la norma oficial mexicana 087. Examinar la herida en el color, consistencia, presencia de secreciones y características de las mismas, cantidad, olor, etc. Quitarse los guantes y desecharlos de acuerdo a la norma 087.
Colocarse los guantes estériles con la técnica aséptica para efectuar la curación de la herida. Iniciar la asepsia empleando la pinza Forster estéril. Recordar que la punta de la pinza debe mantener hacia abajo. Tomar una gasa de 7.5 por 5, doblarla por la mitad o en 4 partes y montarla en la pinza e impregnarla de solución antiséptica. Aquí se continuaría con cómo llevar a cabo una buena limpieza de herida. Sí. Lo importante es que la herida se debe de limpiar a lo largo, es decir, de lo distal a lo proximal, para evitar un arrastre de bacteria y volver a contaminar el área una vez limpia. Repetir esta misma operación empleando otra gasa nueva, humedecida con solución antiséptica. Si la herida aún muestra datos de no estar totalmente limpia, retirar la operación. No frotar hacia atrás o hacia adelante o de manera transversal, ya que la podemos llegar tanto a lastimar a nuestro paciente como perjudicar más la zona en donde se encuentra la herida. Enjuagar la herida con solución estéril para irrigación. Cuando la herida es profunda, se utiliza una jeringa para irrigar con la solución antiséptica. Secar la herida empleando gasas quirúrgicas a base de aloe vera para promover la cicatrización de la herida. Las características del hidrogel favorecen la humedad adecuada en la herida, evitando la maceración de los bordes. Realizar el mismo procedimiento en el sitio del drenaje, si lo tiene colocado. Por separado el sitio de la incisión. Colocar el apósito estéril adecuado, teniendo en cuenta las condiciones y especificaciones de la herida. Y sería todo por nuestra parte, profe. No sé si alguna de mis compañeras quiera comentar alguna otra cosa. Muy bien. ¿Ya no falta ningún otro equipo, chicos? Miss, la Vale. diapositiva que presentamos la semana, bueno, la clase pasada la vamos a subir a Black. Sí, Gracias. de nada. En un rato les activo la plataforma. ¿Alguna duda o pregunta con relación a la de heridas? No, profe. ¿Todo quedó claro? Sí, todo bien, gracias. Sí, Bueno, gracias. ¿qué fue lo que les dejé estudiar, chicos? A ver, ¿quién se acuerda de lo que les dejé revisar? Yo no recuerdo que haya dejado algo, maestra. Les dije que leyeran valoración neurológica, ¿no? Yo no recuerdo, profesora. No, maestra, yo tampoco. Bueno. No nos dejó Pues eso. ¿Mande? Vamos a revisar lo que es valoración neurológica y ahorita van a trabajar por equipos, por favor. Entonces voy a subir primero mi presentación y después les voy a dar trabajo para que lo hagan ustedes.
¿Se observa bien la presentación, chicos? Sí, profesora. Sí, Muy profesora. bien. Ángel Rodrigo. ¿Dónde, Miss? Hola Ángel, buenas tardes. Hola, maestra, buenas tardes. ¿Qué será la valoración neurológica, Ángel? Bueno, basado en lo que hemos visto, pues se va a valorar todo lo que tenga que ver con la percepción cognitiva del paciente. En este caso, bueno, que no tenga alteraciones de la memoria, que no tenga problemas de conducta, que se le olviden las cosas, del habla, perdón, de, no sé, de hacer tareas específicas, como por ejemplo abrir y cerrar puertas, girar alguna perilla, etcétera, etcétera. Muy bien. Gracias, Ángel. Sí, maestra, de nada. Entonces, vamos a ver que la valoración neurológica abarca varios aspectos. Uno de ellos son las funciones mentales, ¿sí? El estado mental del paciente. ¿Qué es lo primero que valorarán en un paciente, Anaí Villegas? Si es valoración neurológica. Leo A ver, la Pati. presentación, es una A ver, pregunta. Anaí. ¿Mande? Leo la presentación, es una pregunta. No, es una pregunta. ¿Qué valoraría usted en primer lugar en un paciente? Pues más que nada, si recuerda cosas de su pasado o si recuerda lo que hizo ayer, como dice aquí, pues el estado mental, ¿no? Y todavía igual si sabe hacer algunas cosas o no. Muy bien, gracias. Verónica. Valoremos orientación espacio-tiempo, ¿no? Muy bien. Rocío. Sí, iba a decir lo mismo, que era, por ejemplo, en un paciente que, no sé, llegue a urgencias, lo primero sería evaluar la orientación para ver si sabe a lo mejor, ¿Dónde está? pues, en qué lugar está, qué día es, o que quizá qué le pasó. Muy bien. Patti. ¿Podría ser la marcha? La marcha. Muy bien. Todo lo que ustedes me han dicho entra dentro de la valoración neurológica, pero lo primero que yo debo de valorar en mi paciente es el estado de conciencia. ¿Está o no está consciente mi paciente? ¿Y con qué valoro el grado de conciencia de mi paciente, chicos? La escala de Glasgow. Escala de Glasgow. Escala de Glasgow, exactamente. Entonces, lo primero que yo tengo que valorar es estado de conciencia. Ya me dijeron ustedes, escala de Glasgow, ahorita es parte de lo que van a trabajar ustedes. Entonces, lo primerito que voy a valorar antes que si está orientado, si no está orientado, primero es estado de conciencia. ¿Está alerta o no está alerta? Ajá. ¿Está consciente o no está consciente? Eso es lo primero. Después, si está consciente, a ver, ahora sí, ¿quién me ayuda a leer la primera diapositiva? Si quiere yo, maestra. Sí, pero gracias. El grado de conciencia es el primer estado que se evalúa durante la valoración neurológica. La conciencia se puede considerar normal, paciente despierto, en estado de alerta, capaz de poner atención en su entorno y en el evaluador, deprimida, paciente somnoliento, letárgico, en estado de estupor, de modo que solo reacciona de manera breve en respuesta a los estímulos dolorosos, o comatoso, de modo que no reacciona ni con estímulos dolorosos, o en hiperalerta, paciente que se distrae con facilidad, intranquilo, nervioso. Entonces, ya vimos que cuál es lo primero que valoramos en nuestro paciente, el estado de alerta. Ajá. Y si está consciente o no está consciente, y si está consciente, vamos a ver cómo está. Ajá. Está alerta, está letárgico, está comatoso. Ajá. Después vamos a valorar parte de lo que ustedes me decían, el funcionamiento cognitivo. Ana Laura Martínez.
¿No está Ana Laura? Si quiere yo leo, profesora. A ver. Funcionamiento cognitivo. Con la valoración de la función cognitiva no se pretende definir cuán inteligente es el paciente, sino cuánto ha cambiado su capacidad cognitiva respecto del estado basal reciente. El evaluador debe tener alguna manera de valorar el estado cognitivo del paciente, antecedentes laborales recientes, observaciones de la familia, opinión de otros médicos, etc., previo al inicio de la enfermedad actual. Tal valoración debe incluir, por lo menos, una evaluación informal de los siguientes aspectos. Gracias. Entonces vemos que el funcionamiento cognitivo es qué tanto conoce el paciente y si estos conocimientos han cambiado a partir de que se enfermó o siguen siendo los mismos. Pero aquí el médico tiene que tener un parámetro de dónde partir para poder comparar si sigue siendo igual o ha tenido cambios. Entonces muchas veces se van a apoyar en la familia para preguntarle si han visto algunos de estos cambios. Y bueno, aquí viene en parte de lo que mencionaban ustedes. ¿Qué es lo primero que pregunto? La orientación. ¿Cómo valoro si mi paciente está orientado, Citlali? Miss, podríamos preguntarle si si sabe en qué año estamos o en qué fecha es o qué día es. Muy bien. ¿Quién más? Por ahí habían levantado una mano. Hace rato una de sus compañeras me decía que lo primero que preguntaría es si sabe dónde está. Eso me habla del lugar. Yo le digo, ¿sabe dónde se encuentra ahorita? Y ya él me dirá si sabe que está en el hospital, que está en casa. Y si me dice que en el hospital, le voy a preguntar si sabe en qué hospital está. El tiempo, ¿cómo valoran el tiempo? Si es de día o noche. Si es de día o noche. La fecha. La fecha. Ajá. ¿Qué día de ¿En qué la estación semana estamos, no? Ajá, muy bien. Entonces, todas esas preguntas nos sirven para valorar al paciente en cuanto a orientación. Después, en cuanto a conocimientos generales. Y en conocimientos generales dice que le podemos preguntar quién es el presidente de la República en estos momentos, cuántos minutos tiene una hora, conocimientos que son básicos de cultura general y que toda la gente lo sabe, aunque no hayan asistido a la escuela. Después la memoria. ¿Quién quiere leer, chicos? Yo leo. Si quieres yo, maestro. Ah, bueno. A ver. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Dice, memoria, de corto plazo. Decir los nombres de 3 objetos comunes y repetirlos luego de 5 minutos. De largo plazo, recordar una serie de acontecimientos pasados verificables. Gracias. Entonces, acuérdense que la memoria existe de corto plazo y de largo plazo. ¿Cuál es la memoria que se les afecta a las personas que tienen Alzheimer? ¿De largo plazo? ¿De largo plazo? Al inicio es la de corto plazo. Por eso se acuerdan de cosas pasadas, pero no se acuerdan dónde dejaron la llave, no se acuerdan dónde pusieron algunas cosas, o se les olvida cerrar el gas. Al inicio es de corto plazo, y sí recuerdan cosas pasadas de cuando eran jóvenes, cosas así. Después se deterioran las dos memorias. Pero cuando inicia el padecimiento, primero es la de corto plazo. Entonces ya vimos que si quiero valorar la de corto plazo, le voy a decir, o le puedo mostrar 3 objetos y le voy a decir que se acuerde, y en 5 minutos le pregunto qué objetos fueron los que yo le había mostrado, a ver si se acuerda. Y de largo plazo, por ejemplo, antes le podemos preguntar al familiar, por ejemplo, que nos diga cuándo se jubiló el señor, o cuál fue el último trabajo que tuvo, o cuándo se casó su hija, fechas que han sido trascendentes en su vida, para valorar si la sigue recordando o no y si corresponden a las fechas o no. Esto nos habla de qué deterioro está teniendo en su memoria la persona. Luego dice que es la capacidad de juicio. ¿Cómo valorarían la capacidad de juicio, chicos?
¿Cómo, maestra? ¿Cómo valoran la capacidad de juicio de un paciente? ¿Sabe por qué motivo va? Es Que decir, sepa decidir, la capacidad Esa de es decisión. una, ¿por qué vino a consultarme? ¿Mande? ¿Podría ser la capacidad de decisión? También, una forma sencilla es decirle a la mejor algún refrán y que él analice qué quiere decir con este refrán. Entonces, eso es formarse un juicio. De esa forma podemos valorar. Después nos dice la concentración y en la concentración podemos usar cálculos aritméticos, que son muy sencillos. Por ejemplo, que repita una serie de 4 a 7 números de un dígito, que ordene en modo alfabético las palabras o las letras de una palabra o deletrea al revés. Ajá. Aparentemente son cosas muy sencillas, pero cuando hay alteraciones neurológicas, cosas tan sencillas como sumar o restar o contar al revés no lo pueden hacer. O deletrear una palabra. También podemos valorar si pueden hacer cálculos aritméticos y no les vamos a poner a que saquen raíz cuadrada o a que hagan grandes operaciones, simplemente, por ejemplo, la resta de los 7. Que si yo le puedo decir, empezando de 100, vaya contando de 100 hacia 0, restando 7. ¿Sí han hecho ese ejercicio ustedes? ¿Es del mini mental? sí, Es parte del mini mental. Si yo digo 100 y le quito 7, ¿cuánto será, chicos? 93. 93. 93 y a 93 le quito 7 y así se va el paciente hasta que llega a hasta que termina la numeración. También dice que le podemos dar problemas de la vida real, pero que son sencillos. Por ejemplo, si una manzana cuesta 5 pesos, ¿cuántas manzanas se pueden comprar con 38 pesos? ¿Y cuánto dinero le sobra después de comprar? Entonces, si se fijan, son problemas muy sencillos, pero que el paciente tiene que tener la capacidad de responderlos y de responderlos en forma rápida, sin sacar ninguna calculadora ni nada de esto, sino simplemente en forma mental las operaciones. Entonces, vamos a revisar ahora lo que es valoración musculoesquelética y valoración cardiovascular. Entonces, ahorita por equipos van a ustedes a investigar un poquito estas valoraciones. Yo les voy a decir con los equipos. ¿Dudas con esto que checamos, chicos? No, maestra, todo bien. Profesora. Bueno, a ver, el equipo de Yasmín Hernández. Sí, Miss. Ustedes van a investigar lo que es valoración de Glasgow. ¿En qué consiste cada rubro y cómo se dan la calificación? Y van a investigar cuántos son los pares craneales y cómo se llaman. El equipo de Dacia. Sí, profesora. Ustedes van a investigar cómo se valoran los pares craneales. Sí. El equipo de Aguilar Romano y el equipo de Mesli Corona. Sí, profesora. Sí. Ustedes van a buscar lo que es valoración músculo-esquelética. De acuerdo. El equipo de Bolaños de la O y de Morales Flores, Estefanía. Sí. Sí. Van a investigar lo que es valoración cardiovascular.
¿Solo eso? ¿Sí? Gracias. El equipo de Franco Garduño y Gutiérrez Núñez. Sí, profesora. Van a investigar lo que es valoración con electrocardiograma y ecocardiograma. ¿Quién me falta? Nosotras, maestra. ¿Qué equipo son ustedes? ¿Suárez Miranda. Rojas? Sí. Ah, permítame, ahorita les doy su tema. Ustedes van a investigar lo que son reflejos osteotendinosos. Ok, gracias. ¿Ya no me falta nadie? Sí, Miss, el mío, Díaz López Jael. Igual investiguen reflejos osteotendinosos también. Gracias. Son 6:45. A las 7:15 vemos cómo van con sus avances, por favor.
¿Cómo van, chicos? Levanten la mano quienes ya terminaron. ¿Nadie ha terminado todavía? Ya casi, profesora. Bueno, damos 5 minutos más entonces. Profesora, disculpe, ¿cuándo será su foro 2 y su quiz 2, sabe? El foro se activa el martes. El quiz es de aquí 8 días. Ah, ok, gracias. De nada.
A ver, chicos, ahora sí ya terminaron. Levanten la mano quien ya terminó. Verónica Miranda, muy bien. Mayra también, Mesli. Dacia también. ¿Ya podemos empezar entonces, Miss? Sí, ya empezamos, a ver. A ver, los equipos que les tocó valoración de Glasgow. Sí, nosotros, Miss. Iniciamos con ustedes, por favor. Ok. La medición la escala de Glasgow. El objetivo de esta escala es proporcionar los conocimientos necesarios para valorar el nivel de conciencia del paciente. La escala de Glasgow es una valoración del nivel de conciencia consistente en la evaluación de 3 criterios de observación clínica. La respuesta ocular es una, la respuesta verbal es la otra y la última es la respuesta motora. Cada uno de estos criterios se evalúa mediante una subescala y cada respuesta se puntúa con un número. Siendo cada una de estas las subescalas evaluadas independientemente. En esta escala, el estado de conciencia se determina sumando los números que correspondan a la respuesta del paciente de cada subescala. Sí, como ya lo había mencionado Sí, mi compañera, decídanse. Bueno, esta exploración es neurológica. Se lleva a cabo con pacientes que sufrieron traumatismo craneoencefálico. Siempre debe de ser de manera simple, objetiva y rápida. Como lo comentó mi compañera Mayra, evalúa el nivel de conciencia. La escala de coma de Glasgow utiliza los 3 parámetros que también ya lo comentó. Debe englobarse en cada apartado y siempre debe de ser puntual.
la mejor respuesta. La aplicación sistemática a intervalos regulares de esta escala permite obtener un perfil clínico de la evaluación del paciente. Una vez hemos realizado el examen neurológico, podemos establecer una categoría para el grado de gravedad del traumatismo. A partir de aquí, el profesional podrá definir un pronóstico inicial y, lo más importante, marcar los pasos de actuación diagnóstica terapéutica siguientes. Y bueno, siguiendo con lo de Glasgow, Ajá. hay bueno, puntuaciones que va de, por ejemplo, del 13 al 15 nos quiere decir que nuestro paciente está en una alerta total. De 11 a 12 nos quiere decir que nuestro paciente está en un estado de anulación, lo que significa que, pues digamos que presenta una ligera torpeza, y la siguiente sería de estupor, que viene de 9 a 10 puntos y nos quiere decir que el paciente no responde y se despierta con estímulos verbales, o si le infligimos algún tipo de, pues, estímulos dolorosos como, no sé, pellizcarlo, y hay que, pues, después de esto, el paciente vuelve a quedarse en un sueño profundo, y ya el escala, el puntaje de 8 que nos quiere decir que hay una máxima degradación del estado de conciencia. Y bueno, como sabemos, el sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es el que está formado por 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales. En este caso hablaremos de los 12 pares craneales, que son 12. El primero es el olfatorio, que tiene una función de transmitir información desde la mucosa olfatoria al cerebro y es de tipo sensorial. El par número 2 es el óptico, que tiene una función de transmitir información desde la retina a los centros visuales y de igual forma es de tipo sensorial. El par número 3 es el motor ocular común, que tiene una función de movimientos del ojo, acomodación de cristalino y diámetro pupilar, y este es de tipo motor. El par número 4 es el patético o troclear y tiene una función de movimientos del ojo y es de tipo motor. El par número 5, que es el trigémino, tiene una función de sensaciones faciales y masticación y es de tipo mixto. El par número 6 es abductor o motor ocular externo. Tiene una función de los movimientos del ojo y es de tipo motor. El par número 7 es el facial y tiene una función de expresión facial, salivación y gusto y es de tipo mixto. El par número 8 es vestibulonuclear y tiene una función de equilibrio y audición y es de tipo sensorial. El par número 9 es glosofaríngeo y tiene una función de deglución, salivación y gusto y es de tipo mixto. El par número 10 es vago o neumogástrico y tiene una función de sensación y control visceral y es de tipo mixto. El par número 11 es el espinal y tiene una función de los movimientos de la cabeza y es de tipo motor. El par número 12 es el hipogloso mayor y tiene una función de los movimientos de la lengua, fonación, deglución y masticación y es de tipo motor. Y todos estos están conectados en el encéfalo. Muy bien, gracias. Con eso termina su equipo, ¿verdad? Solamente me faltó mencionar que hay unas limitantes para aplicar la escala de Glasgow, que son edema de párpados, afasia, intubación traqueal, inmovilización de algún miembro y tratamiento con sedantes y relajantes. Muy bien, gracias. Sí, por nada. A ver, el equipo que sigue, que es el equipo de Dacia.
Sí, Miss, permítanos tantito. Claro que sí. ¿Ya se ve la imagen, profesora? ¿Ya? Ok, gracias. Bueno, a nosotros nos tocó hablar sobre los pares craneales, su valoración. En este caso yo les voy a hablar sobre el par craneal 1, que es el nervio olfatorio. Este se encuentra localizado en la nariz. El nervio olfatorio controla el sentido del olfato. Para la valoración de la función de este nervio, en primer lugar tenemos que comprobar que se mantengan abiertas las dos fosas nasales del paciente, ocluyendo alternativamente cada una de ellas y pidiendo al paciente que respire a través de la otra. Después le vamos a pedir al paciente que cierre ambos ojos y que vamos a ocluir que ocluya una de sus fosas nasales y le vamos a pedir que identifique un olor común, en este caso que no sea irritante, ya que puede irritar la mucosa. Entonces vamos a tener un líquido que no sea irritante. Puede ser café, el olor del café o jabón o vainilla. Y más tarde vamos a repetir el mismo procedimiento con la otra fosa nasal. Y le vamos a pedir al paciente que identifique el olor y que sea capaz de percibirlo. Y como ya dije, tenemos que evitar cualquier sustancia con olor desagradable o que sea nocivo, porque puede irritar la mucosa nasal. Y unos posibles problemas que puede haber con este par es la anosmia, que es la pérdida del sentido del olfato. Y puede ser que a veces se deba con mayor frecuencia debido a traumatismos craneales, pero también puede ser secundaria a una obstrucción nasal o una rinitis aguda o crónica. La anosmia, o también llamada hiposmia, que es la disminución del sentido del olfato, y la disosmia, que es la distorsión del olfato, pueden constituir un signo temprano de un tumor localizado en el suelo de la fosa anterior. Eso sería todo del primer par. Del segundo par es el nervio óptico. El nervio óptico se origina en la retina y controla la visión. En la valoración de este nervio vamos a utilizar el test de Snellen. El test de Snellen es una prueba diseñada para evaluar la agudeza visual. Recibe el nombre en honor del oftalmólogo irlandés Hernán Snellen, quien diseñó esta prueba en 1862. La prueba consiste en identificar correctamente las letras en una gráfica conocida como la gráfica de Snellen, que solo se utilizan 10 letras. Como pueden ver, es la B, la C, la E, F, L, O, P, T y la Z. Y estas letras van a ir descendiendo de tamaño y con esto podemos medir la agudeza visual, que en un caso normal sería de 20-20 la visión normal. Bueno, para la valoración de este nervio, vamos a valorar la agudeza visual del paciente usando esta gráfica. El paciente debe permanecer en una habitación bien iluminada y colocado a la distancia de 6 metros respectivamente de la gráfica. Después le vamos a pedir que cubra uno de sus ojos con una tarjeta para evitar que pueda ver a través de los dedos si lo tapa con la mano y que lea la línea con las letras más pequeñas que pueda.
Es posible mejorar el rendimiento de esta prueba estimulando al paciente a que intente leer la línea de las letras más pequeñas. Si el paciente no puede leer ni siquiera la línea de letras más grandes, acérquele la gráfica y anote la distancia. Determine finalmente la línea de letras más pequeñas en la que el paciente pueda identificar más de la mitad de las letras. Y otro ejercicio que se puede hacer para valorar la agudeza visual, en este caso, es con un lápiz. Vamos a ponernos enfrente del paciente desde la periferia y mover lentamente un lápiz o un dedo en el campo de visión del paciente, al tiempo que le pida que indique cuándo ve por primera vez el objeto. Y los posibles problemas que puede haber es que las lesiones que se pueden situar en los lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital dan lugar a una disfunción del nervio óptico. Hay otras enfermedades como aneurismas cerebrales, las migrañas y la esclerosis múltiple que también pueden alterar la función del nervio óptico. Los pacientes con disfunción del nervio óptico pueden presentar una disminución de la agudeza visual, defectos del campo visual o ambos problemas. Y para esto es importante ofrecer al paciente elementos como gafas, libros con letras grandes y algún tipo de lupa, comprobando al mismo tiempo que la habitación esté bien iluminada. Eso sería todo. Muy bien. Ahora, hablando del tercer, cuarto y sexto pares craneales, estos son porque se juntan, porque vamos a valorar lo que es la parte del ojo. Entonces, los pares craneales 3, 4 y el 6 es el nervio motor ocular común, el troclear, y el motor ocular externo, respectivamente. Estos tres nervios craneales se localizan en la fisura orbital superior, actúan de manera conjunta para controlar los movimientos extraoculares. Y para la valoración, se necesita pues primero apagar la habitación, pero tenemos que decirle al paciente que mire de lejos. Y posteriormente tenemos que encender la linterna, que es una linterna de examen, para aplicarle en la luz sobre la pupila y lo vamos a alternar. Ambas pupilas deben de presentar constricción, una reacción directa al ojo que recibe la luz, y también debe observar una reacción consensual, que es el reflejo cruzado en el ojo opuesto. Siempre tiene que apagar la luz de la sala de exploración y utilizar una luz intensa antes de llegar a la conclusión de que el paciente muestra ausencia de reacción pupilar frente a la luz. Esto solamente hablando de lo que es el tercer par craneal. El cuarto par craneal se va a hacer de la otra forma. Le vamos a pedir, una vez encendida ya la luz, vamos a ocupar ya sea un lápiz o con nuestro propio dedo, indicarle que pues vamos a pedirle que siga los movimientos ya sea arriba, abajo y a los laterales, y tenemos que decir al paciente que pues no mueva la cabeza. Y eso nada más sería del tercer y cuarto par craneal. El sexto ya lo explicará mi compañera. Muy bien. Para la valoración del sexto par craneal, se necesita colocar al paciente en una silla y colocar nosotros nuestra mano a 45 centímetros de los ojos del paciente. Y vamos a mover el dedo escribiendo una H grande, pasando por las direcciones cardinales de la vista del paciente. Primero lo llevamos hasta el extremo derecho, después hasta el extremo derecho superior, hasta el extremo derecho e inferior. Después repetimos lo mismo con el ojo izquierdo, hasta el extremo izquierdo superior y hasta el extremo izquierdo inferior. Es necesario comprobar la normalidad de los movimientos conjugados de los ojos en todas las direcciones, es decir, que los ojos se deben desplazar en la misma dirección, con la misma velocidad y manteniendo su alineación. Ahora voy a hablar del par craneal 5, que es el nervio trigémino.
Controla los músculos de la masticación y 3 divisiones sensoriales de la cara: oftálmica, maxilar y mandibular. Se pide al paciente que apriete los dientes y al mismo tiempo se lleva a cabo la palpación de los músculos temporales y después de los músculos maceteros. Se tiene que determinar la fuerza de la contracción muscular que hace el paciente. Después se le pide que mueva la mandíbula hacia ambos lados, y si el paciente tiene dificultad para apretar la mandíbula o para moverla hacia los lados, quiere decir que presenta debilidad de los músculos meseteros. Para valorar la función sensitiva, se roza con un ligero, con una torunda. Se pide al paciente que cierre los ojos y la torunda se pasa por diferentes lados de la cara. Al momento que el paciente siente la torunda, tiene que avisarnos. Si no responde a esto, también tiene un problema de sensibilidad. Y por último, para el reflejo corneal, igual se pide al paciente, si tiene lentes se le retiran y se le acerca una torunda al ojo. La respuesta principal es el parpadeo. Si no lo llega a realizar, tiene ausencia del reflejo, pero también debemos de tomar en cuenta que los pacientes que usan lentes a veces tienen este problema. Y ya. Muy bien. Bueno, yo les voy a hablar del siguiente de los siguientes 2 pares craneales, que es el séptimo y el octavo. El séptimo par craneal corresponde al nervio facial. Quiere decir que se encuentra en el conducto auditivo interno. Este nervio realiza las funciones motoras y sensitivas debido a que controla tanto movimientos faciales como los diferentes nervios gustativos que alcanzan a tener los pacientes directamente al sentido de la lengua. Lo que podemos hacer en esta valoración con respecto a nuestro paciente es pedirle que realice la prueba de los 4 sabores básicos, lo que es el dulce, el ácido, salado y amargo. Posteriormente pediremos a nuestro paciente que saque la lengua y valoraremos cada uno de los sabores. Por ejemplo, podemos colocar un poquito de azúcar en lo que es la punta de la lengua para saber si el paciente llega a distinguir los diferentes sabores. También le vamos a, como también controla la función motora, le pediremos que levante ya sea una o ambas cejas, que enfrunce el ceño, que puede cerrar los ojos fuerte, muestre los dientes superiores e inferiores, que sonría o para hacer levantamiento de las mejillas. También lo que es el par craneal 8 nos va a valorar lo que es el nervio acústico, también denominado como nervio vestibulococlear. Se localiza en el conducto auditivo interno y controla la audición, también el equilibrio. Para esta valoración, le solicitaremos al paciente que tape alguno de los 2 oídos, ya sea con el dedo índice, y después colocaremos una distancia aproximadamente de 60 a 120 centímetros y que se tape la boca o pedir que mire a nuestros ojos para evitar que pueda leer mis labios. De esta forma podríamos medir su audición y saber si no tiene alguna alteración en este par craneal. Algunas ocasiones, cuando son personas con la discapacidad de audición o personas de la tercera edad que llegan a utilizar los aparatos auditivos, obviamente para ellos esta valoración sería un poquito más compleja, pues no tienen la audición correctamente. Y de eso sería todo de los 2 pares craneales. Muy bien.
El noveno par craneal, que es el glosofaringio, nos ayuda a lo que es la sensibilidad, incluyendo el gusto al tercio posterior de la lengua, y también da la inervación sensativa a la parte de atrás de la cavidad oral y a la orofaringe. Este par craneal se va a valorar valora la deglución y la voz, y se le va a solicitar al paciente que trague saliva. Y también se le va a decir que diga la palabra A, pero para esto necesitamos observar lo que es la úvula, que coloquialmente se conoce como campanita. Al momento de ver que la paciente diga la letra A, tenemos que ver que la úvula se mantenga en la zona medial, que no se vaya ni para un lado ni para el otro, ya que si sucede esto hay alguna alteración. El 10º par craneal, que es el vago, va a valorar valora la inervación sensitiva y motora de la faringe y de la laringe. Se va a valorar mediante el reflejo nauseoso. Aquí vamos a utilizar un abatelenguas o un depresor, y se le va a como a manipular o hacer sensación de deglución, de nauseoso al paciente en la parte de atrás de la boca, para ver si tiene ese reflejo. En caso de que, pero no debemos estimularlo mucho, porque podemos ocasionar que el paciente vomite en ese momento. O sea, nada más lo único que queremos hacer es de que ver si se lleva a cabo ese reflejo. No, el reflejo. Muy bien. A ver, permítame tantito. Verónica, ¿tiene duda? Sí, maestra. Una pregunta. Cuando se le estimula el reflejo vago a un paciente, ¿lo podemos desmayar? Si es un estímulo muy fuerte, sí. Aquí lo único que valoramos es el reflejo nauseoso. Únicamente con el abatelenguas tratamos de bajar la lengua, y con esto es suficiente para que se despierte el reflejo nauseoso. Yo creo que a más de uno nos han revisado la garganta cuando colocan el abatelenguas en la parte posterior de la lengua para revisar úvula o amígdalas. Con eso es suficiente para despertar el reflejo nauseoso. Entonces va a depender. Por ejemplo, puedo colocar una sonda nasogástrica y ahí el reflejo vagal sí puede ser muy intenso. Pero aquí nada más lo único que verificamos es que si realmente tiene o no presente el reflejo de la náusea, nada más. Ok, gracias. De nada. Continuamos, chicas, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre los últimos 2 pares craneales. El 11 sería el nervio accesorio espinal, y va a controlar los movimientos del cuello y de los hombros. Para hacer la valoración, le debemos de pedir al paciente que se quite la camisa o que se descubra la espalda para poder observar los músculos. En esto debemos ver que no haya presencias de atrofias o fasciculaciones, que se refiere que son las contracciones del músculo. Posterior, debemos colocar las manos sobre los hombros del paciente y pedirle que los levante, pero con las manos nosotros vamos a ejercer una fuerza para verificar el movimiento del músculo. Para valorar el músculo del cuello, que es el esternocleidomastoideo, debemos colocar la mano sobre la mejilla del paciente y pedirle que gire su cabeza al lado contrario para observar la fuerza que ejerce el cuello. Algunos problemas que puede haber para estos músculos puede ser que haya tenido el paciente un accidente cerebrovascular que puede afectar el nervio espinal, y esto genera una parálisis, y por ello el paciente puede tener dificultades para girar la cabeza o levantar los hombros. El último par craneal, el 12, es el nervio hipogloso, que va a controlar los movimientos de la lengua. Para hacer la valoración es muy sencillo, solo debemos de pedirle al paciente que saque la lengua y pedirle que la mueva a ambos lados, y debemos de observar la simetría de los movimientos.
Los problemas que puede ocasionar este par craneal cuando está afectado son por tumores localizados en la base del cráneo, o de igual forma como el nervio espinal puede ser por accidentes cerebrovasculares o incluso lesiones en el cuello. Esta valoración la podemos hacer desde que el paciente llega con nosotros, porque pueden tener problemas para hablar y también tienen problemas para masticar y deglutir. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muy bien, gracias, muy completo. Entonces, chicos, con esto daríamos por terminada la clase porque faltan 7 minutos para las 8 y el resto de los equipos lo presentarían la próxima clase. Por favor, ya que van a tener tiempo, hagan siquiera unas 3 diapositivas para que puedan presentar. Este trabajo también se va a subir a plataforma. En cuanto terminen de presentar sus clases, ya la subirían a plataforma. ¿Dudas o comentarios hasta aquí, chicos? No, maestra. No, profesora, gracias. No, profesora. Bueno, entonces nos vemos la próxima Miss, clase. disculpe, ¿cuánto tiempo vamos a tener para hacer el foro? Para hacer el foro es de martes a sábado, igual que el otro foro. Ok, gracias, Miss. De nada. Hasta luego. Hasta luego, descansen, que tengan bonito fin de semana, cúbranse bien y cuídense mucho. Gracias, igualmente. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, chicos.